Bueno, este año hemos estado conversando sobre los activos digitales, sobre cómo administrar la nube, sobre cómo administrar nuestros datos y hemos hablado también mucho sobre la digitalización de procesos, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con eso. Estamos hablando de gerencia de proyectos, pero resulta ser que ahora las cosas cambiaron. Ya la gerencia de proyectos se tiene que ver desde otro punto de vista. Aquí estamos un poco hablando de qué es lo que hacíamos antes y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Cómo se está comportando nuestro personal, cómo nosotros administramos nuestro personal y cómo llevamos a cabo la gerencia de proyectos. Pero también puede ser hablar de la gerencia del área de una organización o de un departamento. ¿Y qué es lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer o lo que estamos acostumbrados a hacer? Normalmente controlamos o queremos controlar a nuestro personal para poder tener un buen performance, un buen desempeño de nuestra área, de nuestro departamento, de nuestro proyecto. Controlamos, por ejemplo, el horario, a qué hora entras, a qué hora sales, necesitamos sistemas de controles, sistemas de reconocimiento biométricos para la entrada y para la salida. Necesitamos también controlar el uso de los espacios, porque tenemos que tener también control de nuestros activos. Entonces, cuando controlamos nuestros espacios, controlamos también el uso de esos activos. Necesitamos controlar que todo nuestro personal esté en un sitio a una misma hora. No solo por un tema de tener un horario, sino porque necesitamos que ellos interactúen al mismo tiempo para tratar los temas al mismo tiempo en el mismo sitio. Y cosas como esta han hecho que la gerencia de proyectos hoy en día se vuelva un poco más complicada, ¿no? Es decir, ya la gente está trabajando desde sus casas, algunos van a la oficina, otras empresas optan por tener a un personal un día y al siguiente día otro tipo de personal, o se van rotando, o hay un personal que está afuera y otro adentro. Entonces estas cosas han cambiado un poco, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, la clave de todo esto? Vamos a liderar equipos que son intangibles, ¿verdad? Estos equipos intangibles, nosotros tenemos que controlarlos para obtener los resultados que necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos controlar? Vamos a la siguiente diapositiva. En toda gerencia de proyectos, siempre tenemos que controlar estas 10 áreas de gestión, o por lo menos algunas de ellas. No necesariamente tenemos bajo nuestro control o bajo nuestra gerencia las 10 áreas, pero cuando menos 3 de ellas, ¿no? Estamos hablando de la gestión de la integración, cronograma. Cronograma es el cumplimiento en tiempo de las tareas que nos asignan. La calidad, las comunicaciones, las adquisiciones, la gestión del alcance, la forma que tenemos que darle, las metas que tenemos que cumplir, el presupuesto, los recursos. Dentro de los recursos está nuestro personal, pero dentro de los recursos también están los activos de la empresa. Hoy en día estamos hablando mucho de activos digitales, estamos hablando de los datos, ¿verdad? La gestión de los riesgos y la gestión de los interesados. O sea, es decir, cuáles son nuestros sponsors, cuáles son nuestros jefes, cuáles son los interesados en el proyecto o en el área o en el departamento que estamos gerenciando. Se nos presenta un reto entonces a la hora de querer gestionar todo esto sabiendo que no estamos en un mismo sitio con todo el equipo. Incluso ahora podemos decir que hay gente que está en distintos países trabajando. Mucha gente se ha ido, pero está trabajando en otros países con nosotros. O mucha gente se quedó y se mudó a la empresa, pero esa persona se quedó y seguimos trabajando con esas personas, no importa que estemos a distancia, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? No es un tema solamente de las herramientas, sino que también es un tema de la gestión que tenemos que hacer. Gestionar un poco gestionar un poco las metas y no gestionar a las personas. Tratar de cambiar el paradigma para poder comenzar a medir nuestros objetivos, nuestros resultados, más allá de medir el comportamiento de las personas o los horarios de las personas. Y de esa manera podemos entonces, digamos, concentrarnos en lo que va a ser el trabajo y sus resultados y despreocuparnos un poco de si las personas están con nosotros o no. Todo esto va a venir luego, digamos, por añadidura, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva.
¿Qué tendríamos que hacer aquí, no? Primero que todo, nosotros, hablando de digitalización de procesos y hablando de gerencia, lo primero que necesitamos para hacer la gerencia de proyectos, así sea presencial o remota, es la estructura de trabajo. Tener una estructura de trabajo identificada, y para eso necesitamos digitalizar nuestra estructura de trabajo. Luego de eso, tenemos que tomar esa estructura de trabajo y colocarla en un sitio en donde todos la puedan acceder. Y tenemos que modelar esa estructura de trabajo, tenemos que detallar, poner en detalle esa estructura de trabajo desde lo que es el trabajo, la tarea y cada una de las actividades. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Nuestra estructura de trabajo se convierte en datos, esos datos se convierten en datos digitalizados y esa estructura de trabajo se convierte en un activo digital más de la empresa, ¿no? Esto se vuelve un punto interesante, ¿no? El gerente cuenta en todo momento con esa estructura de trabajo para entender y saber qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, si las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo en tiempo y forma, y estamos también midiendo los resultados. Eso independientemente de quién está ejecutando el trabajo o dónde está la persona que lo está ejecutando o a qué hora comenzó a trabajar esa persona o a qué hora dejó de trabajar esa persona. Entonces, con estos dos primeros pasos, nosotros vamos a asegurar que tenemos en nuestras manos un nuevo activo digital que es la estructura de trabajo de nuestro proyecto o de nuestra área o de nuestro departamento. Luego de eso tenemos que digitalizar, ¿verdad?, los procesos de planificación y seguimiento. Los procesos de planificación de seguimiento se pueden digitalizar utilizando esa estructura de trabajo y utilizando software colaborativo que nos permita publicar cuáles son los objetivos, plantillas que nos digan cuáles son cada una de las actividades que tenemos que ejecutar, que nos permitan tomar esa actividad, asignarla, saber quién la está ejecutando y cuándo la tiene que terminar. Todo esto se tiene que unir con algún tipo de proceso de seguimiento, ¿no? Nosotros en SysModeler y en Zuliatec utilizamos mucho el Scrum, procesos Scrum. Entonces, los procesos Scrum, ¿qué hacen? Los procesos Scrum planifican una serie de actividades en un intervalo de tiempo, ¿verdad?, y comienzan a gestionar el seguimiento de esas actividades. Eso tiene un procedimiento que ahora vamos a conversar un poco. Lisbelia nos va a ayudar un poco a entender cómo se lleva un proceso Scrum todos los días, ¿no? Luego que ya tenemos nuestro activo digital, nuestra estructura de trabajo como un activo digital, y hemos seleccionado cuáles son los procesos de seguimiento que vamos a seguir en el equipo, hemos colocado las reglas, podemos ver si nuestro proyecto o si nuestra organización o departamento necesita de otros procesos que necesitan ser monitoreados remotamente, ¿no? Por ejemplo, podemos necesitar aplicaciones que nos permitan asignar tareas a personas que están en la calle y que nosotros tengamos que monitorear, o aplicaciones que nos permitan asignar tareas de inspección y que esa aplicación permita hacer la inspección en un sitio y transmitir los datos a una base de datos centralizada, o aplicaciones que permitan hacer estudios especializados, ¿no?, de ingeniería, matemáticas, administrativas, inventario, fuerza de venta, inspección de vialidades, en fin. Para todo esto aplica que nosotros tengamos que identificar estas aplicaciones y digitalizarlas también. Y finalmente viene la innovación, o sea, en todo proceso de digitalización de procesos, el paso final es la innovación. Ya tenemos amarrado nuestro proceso de gestión, ya tenemos amarrado nuestras aplicaciones de seguimiento, ahora podemos mejorar, prestar nuevos servicios, idear nuevas formas y entonces viene el proceso de innovación. ¿Qué tenemos entonces, no? La planificación y seguimiento digitalizado. Eso es lo que es, ¿no? Teniendo ya nuestro activo digital, que es nuestra estructura de trabajo digitalizada, necesitamos tener ciertas herramientas, ¿no?
una herramienta que nos permita colocar nuestra estructura de trabajo en la nube. En la nube. Estas herramientas pueden ser, por ejemplo, Jira. Nosotros utilizamos mucho Jira. Hay muchos que utilizan Trello y también es bastante bueno. De Microsoft está Microsoft Team Foundation, que permite también hacer este tipo de, digamos, de publicación de la estructura de trabajo en la nube para luego planificar y hacer seguimiento. Necesitamos un proceso Scrum, puede ser otro tipo de proceso de seguimiento. Nosotros creemos que el proceso Scrum es muy adecuado para equipos remotos, porque el proceso Scrum le exhorta al gerente a planificar, a hacer seguimiento y cerrar ciclos en los que tiene que conseguir objetivos, y esos ciclos son cortos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes ciclos que abren y cierran, tú siempre tienes dentro del equipo la dinámica y la expectativa de que tienen que cumplir. En cambio, que cuando esos ciclos no existen, y eso es, bueno, es una particularidad del ser humano, cuando no hay una presión o un objetivo o una meta cercana, estamos relajados, ¿no? Ahora, imagínense que estamos relajados y de paso el equipo está a distancia. Entonces, bueno, tenemos compañeros que están trabajando al lado del sofá, otros están trabajando al lado de la cama, pero de paso estamos relajados también. Entonces, necesitamos dinamizar eso con metas que están a corto plazo. Ya la semana que viene tenemos que cerrar este ciclo. Ya el viernes tenemos que cerrar el ciclo. Ya el lunes tenemos que arrancar un nuevo ciclo. Y eso hace que el equipo se dinamice sin importar en dónde está. La comunicación es muy importante, eso es obvio, ¿verdad? Yo creo que se ha hablado bastante de aplicaciones que nos permiten estar comunicados, ¿no? Ya nosotros utilizamos mucho, el WhatsApp, el mismo Messenger de Instagram, y hay otras aplicaciones un poco más apropiadas para proyectos. Nosotros utilizamos una que se llama Slack. Y la particularidad de este tipo de aplicaciones es que tú puedes crear canales para cada proyecto o canales para cada área o para cada departamento, y además él te crea hilos de conversación dentro de esos canales, ¿no? Entonces de pronto yo quiero hablar de un impedimento que tengo, y ese impedimento hace que yo tenga que iniciar conversación con 2 o 3 ingenieros. Lo inicio en el canal, todo el mundo sabe que la conversación está allí, pero esa conversación está para quienes quieran participar sin afectar el resto de las conversaciones, ¿no? Esto es muy importante porque en otros chats, por ejemplo, como WhatsApp, tú tienes que correr la rueda a ver dónde fue que te dijeron algo, y si por casualidad alguien habla de otro tema, eso se pega todo y es difícil seguir los hilos de esa manera, ¿no? Y tenemos también los repositorios. Los repositorios son importantes y aquí hay un tema muy importante también, ¿no? Cuando estamos trabajando a distancias, la documentación tiene que ser concisa, precisa y completa. Y esa documentación tiene que ser diaria, y esa documentación tiene que registrar resultados concretos según los criterios de aceptación que nuestra estructura de trabajo digitalizada diga que tenemos que tener. Y eso tiene que estar compartido para que todo el mundo lo vea en un repositorio en la nube, donde la gente tiene que tener capacitación para poder manipular esos documentos. En el caso de nosotros generamos aplicaciones, con lo cual tenemos repositorios de código fuente. Pero también, dependiendo de la organización que sea, del área, del departamento, del proyecto, podemos necesitar tener manuales de normas y procedimientos, o si estamos en la parte de ingeniería necesitamos tener una base de conocimiento de materiales, en fin, todo este tipo de documentación tiene que estar perfectamente organizada en repositorios que todo el equipo pueda tener, al que todo el equipo pueda tener el acceso, ¿no? Hablando un poco sobre el seguimiento y sobre los procesos, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Lisbelia se encarga dentro de la organización de hacer el seguimiento diario digamos, de las tareas, ¿no? Toda vez que las tareas son asignadas, hay un proceso de seguimiento. Para que las tareas sean asignadas, son planificadas según el esquema de la estructura de trabajo indica. Las tareas están huérfanas al principio, están pendientes para que alguien las tome,
y cualquier persona del equipo de trabajo las puede tomar. O hacer como hace Lisbelia, que Lisbelia las asigna, ¿verdad? Pero ustedes pueden decidir como gerente si el Scrum Master va a asignar las tareas a su juicio o el equipo va a tener la libertad de tomar las tareas que va a ejecutar tomando en cuenta ciertas premisas. Por ejemplo, una premisa puede ser la prioridad de la tarea, ¿no? Entonces, bueno, estas tareas que están aquí son de tipo de diseño. Los diseñadores saben que de ese repositorio de tareas de diseño, ellos van a agarrar primero las que tienen prioridad alta, luego las que tienen prioridad media, etcétera, ¿verdad? Hay otras tareas que son de base de datos, hay otras tareas que son de inspección, hay otras tareas que son de planificación de clientes, hay otras tareas que son de visita, hay otras tareas que son de inventario, y el personal sabe cuáles son las tareas que puede tomar y las toma e inmediatamente el software que nos permite hacer el seguimiento nos dice, epa, fulano de tal tomó tal tarea y ahora esa tarea está en ejecución, ¿verdad? Lisbelia, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para saber quién tiene una tarea o para saber cuándo esa persona terminó? ¿Cómo es el seguimiento que tú haces a diario para determinar cuál es el avance que tenemos y en dónde estamos parados? Buenas tardes. Diariamente, como lo menciona Miguel, nosotros tenemos un equipo de trabajo, cada uno con un rol muy específico. A propósito de que Miguel decía, bueno, yo tengo planificadas las tareas que se deben completar en un tiempo dado, pero esas tareas son tomadas según el rol que le corresponda a cada persona atender, ¿no? ¿Cómo hacemos diariamente? Nosotros tenemos, como ya lo mencionaste, el Slack, y voy a mostrar ahora en vivo la herramienta. Nosotros cada día tenemos programado unas preguntas en el Slack, que es lo que llamamos nosotros la oficina virtual, y allí cada integrante del equipo, del proyecto, debe hacer un resumen de las actividades que ejecutó ayer, haciendo mención a las tareas que están planificadas en Jira, ¿verdad? Hace un resumen en qué estatus están, si fueron completadas, si quedó algún impedimento pendiente y por eso no pudo ser completada, qué sí realmente terminé ayer y cuál es mi planificación del día de hoy. ¿Okay? ¿Y esas preguntas se las haces tú directamente? Esas las tenemos programadas, yo las tengo programadas en el Slackbot del Slack, y le recuerda a la hora que yo he planificado al equipo que debe hacer ese resumen. Y a partir de ese resumen, nosotros arrancamos el día y podemos ver entonces si tenemos algún impedimento para ser atacado en prioridad, porque eso retrasa una tarea que debe tener un cumplimiento en tiempo y forma. Y luego de que se atacan los impedimentos, entonces vemos si sigue la prioridad que están diciendo cada uno de los colaboradores que tienen que atender hoy, y si esa prioridad se mantiene, ellos continúan con el trabajo. Yo entro, después que termino de la revisión del resumen, en cada una de esas tareas y puedo ver el avance que ellos documentan en la tarea que tienen. Las tareas tienen una prioridad que se puede definir como alta, media o baja, y puedo ver también el estatus que lleva esa tarea, porque se puede avanzar en el estatus. El estatus comienza con un estatus, en nuestro caso, de backlog, que cualquiera la puede tomar, y al iniciarla una persona o un colaborador, ya comienza en progreso. Ok, vamos a ver si entendí entonces. Hay un robot, esto está automatizado. En Slack se programa un robot y ese robot todos los días a la misma hora lanza 3 preguntas al equipo de trabajo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tienes? Entonces, fíjense, esto es muy importante, ¿no? Hablando de la gerencia de proyectos. Cuando yo pregunto o cuando el robot pregunta, ¿qué hiciste ayer? Yo estoy marcando el punto para hacer seguimiento de las tareas que están asignadas y en ejecución. Cuando ellos responden esas preguntas, automáticamente el Scrum Master, que es en este caso Lisbelia, está viendo cuál es el reporte. Ese reporte está atado a unas tareas que están programadas en la estructura de trabajo, en nuestro caso en Jira. Y ella puede automáticamente entrar en las tareas y ver el estatus que tienen esas tareas, ¿verdad?
Cuando ellos responden la segunda pregunta, ¿qué voy a hacer hoy? Ya el Scrum Master tiene en sus manos el punto de partida para hacer el seguimiento de la jornada de hoy. Es decir, si yo tomo una tarea que está planificada en la estructura de trabajo, esa tarea dice que se puede hacer en 3 horas. Y yo arranco, porque arranco en la mañana a trabajar, bueno, yo sé que cuando el día está finalizando, esa persona debió haber terminado esa tarea de 3 horas. No me importa a qué hora trabaja y no me importa a qué hora se va. Esa persona puede terminar esa tarea ese día porque es una tarea de 3 horas. Además, y esa tarea la tomó esa persona o se la asignó el Scrum Master, ¿no? Además de eso, el único momento en el que tenemos que estar juntos dentro de Slack al mismo tiempo es cuando respondemos las preguntas y cuando tenemos un impedimento que tenemos que resolver juntos, ¿no? La tercera pregunta es justamente esa: ¿qué impedimentos existen, no? Entonces eso le marca el punto de partida al gerente, al Scrum Master, para hacer la gestión de riesgo, la gestión de calidad y para destrabar los problemas, las incidencias que a diario se nos presentan. Cuando termina la reunión o cuando terminan las respuestas, normalmente el Scrum Master tiene que tomarse el tiempo de reunirse con cada persona que tiene impedimento para facilitar la resolución. Si una tarea queda definitivamente impedida, hay otras tareas en el backlog que se le pueden asignar a ese recurso. Mientras tanto, bueno, mira, arrancamos con esto mientras que esto se soluciona porque necesitamos una respuesta de un tercero o porque necesitamos que una cosa que no ha sucedido suceda. Y de esa manera, entonces hacemos la gestión de riesgo, la gestión de calidad, la gestión del cronograma, la gestión del alcance. Todo lo estamos haciendo con esas 3 simples preguntas, Y de ¿no? recursos. Y de recursos también, muy bien. Está bien, Lisbeth. Entonces, bien, después que nosotros tenemos todo ese ecosistema, ¿cómo puedo ver yo eso? ¿Dónde haces tú ese trabajo? Vamos a mirar eso un poco. Lisbeth nos va a poner un ejemplo de lo que es una reunión de Scrum. Ok. Sí, se ve ahí. ¿Se ve? Vamos a ver. Vamos a ver si yo los puedo ir ayudando porque no se ve muy bien, ¿no? Entonces Lisbela lo está moviendo, pero yo les voy a ir ayudando, ¿no? Bueno, por aquí abajo voy a empezar, ¿no? Este es el Slack, ¿no? Y cada uno de estos, digamos, líneas que vemos acá corresponden. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, lo que no se ve bien aquí, pero vamos a tratar de ser descriptivos. Ok. 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 Aquí cada línea corresponde a un canal de un proyecto que nosotros tenemos en ejecución, ¿ok? O en planificación. Por cada proyecto nosotros tenemos un repositorio asociado, que también lo tenemos integrado acá en Slack, y tenemos integrado también la parte del Jira, donde tenemos las tareas y la planificación, de tal manera pues que cuando el repositorio es actualizado o cuando cada una de las tareas es promovida o es documentada, yo puedo darme cuenta aquí a través de las notificaciones del Slack, ¿no? ¿Dónde comienza nuestro día, Miguel? Comienza acá, en el Dev Scrum. Ok, ese canal que está allí se llama Dev Scrum. Se llama Dev Scrum porque es donde hacemos el proceso Scrum diario y las siglas de Dev es porque nosotros lo que hacemos es desarrollo de software, ¿no? Desarrollo de software. Pero eso puede llamarse como ustedes necesiten que se llamen. El tema es que utilizamos un canal que está dedicado a hacer el Scrum Meeting. ¿Ok? Ese Scrum Meeting es disparado por un robot. Es decir, no importa si Lisbelia o el gerente está en ese momento en un puesto de trabajo, para que el robot lance las preguntas y las personas tienen que decir presente con 3 respuestas. O con 2 si es que no tienen impedimento, ¿no? En todo caso, no tengo impedimentos también es una respuesta para la tercera pregunta. Entonces al principio vemos, Miguel, señala allí al principio. Esto que está aquí es el bot preguntando, ¿no? Sí, el primer recordatorio es lanzado a las 8 de la mañana, donde les recuerda a cada uno de los colaboradores preparar su resumen. Y luego a las 9 está específicamente las preguntas que ellos deben responder que comentaba Miguel. Otro recordatorio a las 9. O sea que el robot los prepara. O sea, como dice, tómense el café,
lávense la cara, desayunen, que dentro de 1 hora les voy a preguntar qué fue lo que hicieron ayer, ¿no? Estamos así como lo estamos haciendo, bien. Sí, el segundo te dice, bueno, específicamente, por favor responde qué tareas realizaron ayer, qué tareas tienen para hoy, el estado de la tarea actual y si tienen algún impedimento o algo que necesiten para continuar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo Ariana a las 9:19 hace su resumen, qué fue lo que hizo ayer. No sé si se logra allí ver, Miguel. Aquí está el link de cada tarea. Exacto, eso. En Jira. Ella está diciendo, ayer hice esta y esta tarea o comencé a hacer esta tarea, pero esas tareas tienen un enlace y ese enlace está hacia la estructura de trabajo que está publicada en un sitio. Si yo le doy a ese enlace, él me va a lanzar a la tarea, es decir, a la mención de la tarea y a la descripción de lo que se tiene que hacer. Entonces ella lo está mencionando de esa forma. Que se encuentra en Jira, ¿no? Y dice cuáles son las actividades que ella tiene para hoy. Nosotros aquí estamos trabajando más de un proyecto, entonces, bueno, identificamos con sus siglas las actividades de cada proyecto. Y cuando ven aquí el despliegue, esto es el detalle de la tarea que ella hizo mención arriba en Jira, donde Jira muestra una breve descripción y dice de qué tipo es la tarea, que es de tipo diseño, a quién ha sido asignada y qué prioridad tiene. También podemos ver el estatus que aparece al principio, dice pendiente, ¿ok? O en progreso. Aquí el Scrum Master tiene que hacer una tarea de gestión de calidad de la gerencia. Es decir, los detalles son importantes aquí porque no estamos en el mismo sitio, ¿no? Ella dijo, yo ayer trabajé en esta tarea, pero la tarea está pendiente. Entonces, bueno, mira, Ariana, dijiste que estás trabajando en la tarea, pero la tarea está pendiente, debería estar en proceso o debería estar culminada si fue que terminaste ayer, ¿no? Entonces, esos seguimientos los tiene que hacer el Scrum Master todos los días. Registra el tiempo que trabajaste en la tarea, promueve la tarea de estatus, porque eso es importante, porque eso hace que el gerente o el Scrum Master en cualquier momento del día se pueda meter en cualquier tarea y ver cómo está, y no necesita que tener a la persona en el frente. Yo no necesito llamar a una persona. Yo simplemente me meto en la tarea y sé cómo va la tarea. Si las personas no mueven las tareas, entonces eso no va a funcionar. Entonces, obviamente sí, el personal tiene que tener una capacitación para poder trabajar en un proceso Scrum. Y por eso es que las empresas fuertes a nivel mundial que piden personal que trabaje en Scrum, piden que tengan esa capacitación. Incluso hay unas empresas que piden certificación, porque las personas tienen que entender que la naturaleza, así como antes tú entendías que tenías que llegar a una oficina a las 8 de la mañana, desayunado, afeitado, peinado y listo para trabajar, ¿verdad? Ahora se entiende que si tú estás en un proceso Scrum, tú tienes que agarrar tu tarea, promoverla de estatus, registrar el tiempo que trabajaste y registrar los resultados. Porque te lo van a estar viendo, es decir, va a haber un gerente que va a entrar en la tarea a ver cómo está, necesito saber cómo vamos. Entonces eso es importante, esos datos que están allí. ¿Y qué más, Lisbelia? ¿Qué más? Bueno, aquí Arturo, que es la otra persona, y Daniel también colocaron aquí su resumen, ¿no? Entonces, una vez que esos resúmenes están, yo voy a las tareas. Y dijeron allí lo que van a hacer hoy también. Sí, correcto. O sea que yo sé lo que hicieron ayer y ahora lo que van a hacer hoy, ¿no? A lo mejor lo que van a hacer hoy es continuar algo que comenzaron ayer, eso es válido. De pronto hay una tarea que tarda 16 horas, entonces, bueno, de pronto ellos están 3 días trabajando en esa tarea, pues, correcto. O 2 días. Bien. Y, ojo, permiso, Lisbela, perdón. Mi recomendación es que no sea más de eso. O sea, no asignen tareas que se tarden más de 3 días. Si una tarea se tarda más de 3 días, es porque la estructura de trabajo no está bien hecha. Está bien. Y entonces, una cosa que debería ser una tarea está puesta como actividad, ¿no? Entonces, bueno, una actividad no pueden ser 3 días. Yo puedo hacer una tarea en 3 días, pero son varias cosas las que estoy haciendo. Y a lo que yo le estoy haciendo seguimiento es a esas cositas que hacemos todos los días. Firmaste el cheque, hiciste el envío, llamaste a fulano. Ese tipo de cosas son tareas de media hora, de 15 minutos, de 2 horas, de 3 horas, que cuando tú las haces todas van cumpliendo el avance de una tarea. Entonces, es importante también que la estructura de trabajo esté bien hecha para que esto pueda caminar, ¿no? Bien. Es correcto.
Luego que ese resumen es revisado y tratado en prioridad los impedimentos, yo como Scrum Master voy a cada una de las tareas que citan y veo realmente cuál es el resultado y el estatus que tiene. En muchas ocasiones, aun cuando hacen el reporte, la tarea no ha sido actualizada. Entonces, tengo que recordarles que deben actualizar la tarea. Yo estoy muy familiarizada con los proyectos y el avance porque estoy prácticamente haciendo seguimiento, probando, haciendo despliegues diarios, entonces yo puedo saber exactamente cómo van, pero si Miguel entra en la tarea, no tiene el detalle que yo tengo, entonces por eso es lo importante de que ellos tengan la tarea asignada actualizada. ¿No? Entonces ellos, bueno, a veces lo hacen los días en la mañana o lo hacen al final de la jornada. Nosotros también podemos saber qué personas del equipo están disponibles diariamente. Muestra ya al final, Miguel, allí está el equipo, que no se ve mucho. Aquí hay una lista del personal, ¿no? Y también aquí hay un indicador que dice si ellos en ese momento están en línea o no están en línea. Como les dije al principio, no necesariamente ellos tienen que estar en línea todo el tiempo, pero los protocolos sí se tienen que cumplir para que nosotros sepamos que estamos trabajando, ¿no? Cuando Lisbelia tiene un impedimento, vamos a suponer que Arturo Miranda dice que tiene un impedimento. A lo que ella termina de revisar eso, automáticamente conecta con Arturo Miranda y dice, bueno, vamos a ver lo que pasa, pues. Y bueno, obviamente Arturo Miranda en ese momento tiene que estar disponible para solucionar el impedimento, ¿no? Pero son cosas que uno va tocando en el equipo y que ellos saben que tienen que estar disponibles para esa ocasión. Okay, por ejemplo, aquí estoy en un canal que es el del proyecto Jackie Vigan y nosotros comenzamos la jornada en este canal, en este proyecto, a las 8:33. Y aquí se estableció, por ejemplo, un hilo con Arianna en este mensaje y en este mensaje también. Y el hilo, cuando yo le hago clic, yo puedo ver aquí a la derecha de qué se trata, ¿no? Y vamos trabajando las dos en atender fíjate que Ariana es una diseñadora y ella está enviándonos para esa tarea propuestas de diseño de un proceso que estamos desarrollando, ¿no? Entonces todo eso se puede ver perfectamente ahí. Correcto. ¿Cómo Ariana sabe lo que tiene que hacer? ¿Dónde planificamos las tareas? En Jira. Okay. Voy a mostrar... Nosotros tenemos una estructura de trabajo, ¿verdad? Trabajo, tareas y actividades. Y eso tiene que estar bien definido. Jira es una aplicación que se pone en la nube, se paga por suscripción, es un software as a service, ¿verdad? Que les permite a ustedes planificar esto que está aquí, es lo que en Jira se llaman épicas, y las épicas son trabajos que hay que hacer. Cada épica va a tener una lista de tareas y cada tarea al mismo tiempo una lista de subtareas, y entonces los integrantes del equipo lo que hacen es tomar esas subtareas. De pronto hay un integrante que se toma una tarea completa, pero ya sabemos que para hacer esa tarea él tiene que ir ejecutando cada actividad, ¿no? Y entonces así se va haciendo el seguimiento. Entonces, básicamente la estructura de trabajo está bien identificada y está publicada con las tareas pendientes para que sean tomadas, ¿no? Ok, Lisbelia. Ok, entonces bueno, aquí nosotros estructuramos cada caso de uso, como vemos acá, como la atención a un requerimiento que tiene el proyecto, ¿no? Y así lo tenemos estructurado. Cada caso de uso yo puedo profundizar y ver qué tareas tiene planificadas, atendiendo lo que comentaba Miguel sobre la plantilla que debe tener cada, o las tareas que están que han sido digitalizadas o que han sido planificadas para una tarea en específico. Lisbelia, cuando tú hablas de plantilla, ¿es por qué? ¿Por qué es una plantilla? Bueno, ya es plantilla porque nosotros al principio hicimos un levantamiento de los procesos, digitalizamos cuáles eran los procedimientos para atender cada tipo de tarea. Por ejemplo, yo tengo una estructura o una plantilla para atender una tarea de diseño, ¿ok? Otra para el desarrollo de la parte de front-end, otra para el desarrollo del back-end. Entonces, por ejemplo, en otra área, ¿qué puede ser? De pronto hacer una conciliación bancaria en un departamento administrativo puede tener una tarea, una plantilla, es decir, yo tengo mi estructura de trabajo, la tengo dentro de un template
y hay una tarea que dice, bueno, esta tarea clónala cuando tú vas a hacer una conciliación bancaria. Entonces, cuando tocas hacer la conciliación bancaria, tú clonas la tarea, la pones en el proyecto que es, ¿verdad? Y ya esa tarea está ahí pendiente para ser tomada. Y ahí hay una descripción de lo que se debe hacer para hacer una conciliación bancaria. ¿Quién va a hacer la conciliación bancaria? Bueno, uno de los asistentes contables o asistentes de administración tomará la tarea y cuando la tome, ya él tiene allí dictaminado lo que tiene que ejecutar. Eso es un ejemplo. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Sí. Pero bueno, aquí les quiero mostrar digamos, una planificación de una tarea que es un caso de uso, y esto tiene básicamente, ya las tareas están todas en probando, es decir, que una vez que yo las valide o la valida Miguel, ya esa tarea culmina, nosotros le damos la culminación. Pero tenemos básicamente que comenzamos por un modelado detallado, en nuestro caso, ¿ok? Del modelado detallado se desprenden tareas planificadas para el backend, otras para el frontend, por ejemplo en la parte de diseño, y así cada uno de los componentes que deben ser desarrollados en el frontend. Y si yo entro a cada una de ellas, yo simplemente las traje, las que son de diseño, las cloné, las traje a este proyecto, y ya tiene una estructura definida, porque eso es lo que debe cumplir esa tarea para obtener el producto que se requiere de la misma. Okay. En tiempo y forma, inclusive tú le asignas allí el tiempo que está estimado para cumplir esa tarea. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Entonces podemos ir a preguntas o el amigo Luis nos dirá. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Lisbelia. Fuerte aplauso para Miguel y Lisbelia por esta participación. Gracias. Bueno, hemos entrado en el tiempo de preguntas y respuestas para dar cierre a este primer workshop de la tarde. Recuerden que pueden levantarse, si ustedes tienen una pregunta, pueden levantarse y con Cristina poder hacer la pregunta. Sin embargo, también ya tenemos preguntas en la medida que ha avanzado. Tenemos preguntas en YouTube. Y la primera, una pregunta bastante sencilla, dice: ¿cómo podemos aprender más o capacitarnos en este proceso? Pregunta Néstor Balbuena por YouTube. Ok. Bueno, en procesos de Scrum hay capacitaciones que incluso hasta por Udemy se pueden hacer, ¿verdad? Y también hay tecnológicos y universidades, incluso dentro del mismo IGES habían materias que explicaban cómo hacer el Scrum, ¿no? También estamos hablando de gerencia de proyectos, con lo cual yo le recomiendo a los gerentes tener una capacitación en PMI, tener una capacitación en gerencia de proyectos, o hacer un diplomado o hacer un posgrado, pero ya eso es un tema universal. Pero nosotros también podemos darle asesoría al respecto. Gracias, sí. Correcto. De hecho, una de las cosas importantes de esta formación es que aun cuando no eres un programador o una persona en el área informática, la puedes aplicar hasta para la administración de cualquier tipo de negocios. Es correcto, es así. Aquí hay otras preguntas que están en YouTube que dice: en la planificación de las tareas, ¿quiénes son los involucrados en determinar el tiempo de cada tarea? ¿Quiénes son los involucrados? En determinar el tiempo de cada tarea. Bueno, normalmente hay tareas que se determinan con juicio experto, es decir, ya sabemos cuánto dura una tarea de diseño, ya sabemos cuánto dura una tarea de inspección, ya sabemos cuántos días se tarda un inventario. Y entonces se hace por juicio experto, ¿no? Cuando no tenemos el juicio experto, porque puede ser que sea una tarea, digamos, disruptiva, normalmente se hace una formulación, un modelado, y se calculan los tiempos de esa forma. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta acá. ¿Puedes indicarnos tu nombre y apellido y la pregunta que vas a realizar? Mi nombre es Wender Trujillo y quería preguntarles principalmente qué estrategias recomiendan ustedes en el caso de tener equipos que, digámoslo así, tengan problemas para adaptarse a los modelos de trabajo a distancia. He visto mucho el caso de instituciones a las cuales les cuesta muchísimo adaptarse a lo que son flujos de procesos de este tipo. Es flexible, es más cómodo, pero igual muchas veces hay personas que tienen resistencia al cambio y que por supuesto no ven tan simple adaptarse a estos modelos. ¿Qué podrían recomendar en ese caso? Fíjate una cosa, eso es un problema universal, ¿no? Es un problema universal, quiere decir que no es atañible solamente a equipos remotos, ¿no? Siempre tenemos personal que tiene que ser capacitado en las normas y procedimientos de la empresa, ¿no? Y normalmente hay herramientas como coaching, personas que se encargan de eso, que pueden ser contratadas para hacer ese coaching. Nosotros mismos hemos dictado capacitaciones a personal, pero luego viene un tema emocional que tiene que ser seguido por este tipo de procesos de coaching, ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda, como en toda empresa hace falta. Muchísimas gracias, Miguel. Bien, tenemos otra pregunta aquí también en YouTube que dice:
¿Cuántas tareas puede llegar a hacer un colaborador en un mes? Depende. Claro. Eso depende de la planificación que tengan cada uno, de los tiempos estimados. Al principio, y me voy a tomar aquí el tiempo, Miguel, al principio, cuando se levanta esa digitalización del proceso, donde intervienen los conocedores del proceso, del proyecto, del área o departamento, allí participan los conocedores de la materia en sí. Entonces, cuando se está levantando esa estructura, esa plantilla que yo posteriormente voy a utilizar de manera muy rápido, yo a esa plantilla, por cada tarea, yo defino una subtarea que van a tener un tiempo con la información. Ese tiempo lo coloca el planificador de acuerdo al juicio experto que tiene, ¿no? Y a la experiencia que tiene y conoce de la materia, de cuánto se puede demorar un proceso, ¿no? Yo también creo, bueno, un poquito tomando en consideración este tipo de preguntas, como con el conocimiento total, me imagino también un tema de buenas prácticas. ¿Cuántas tareas puede realizar una persona? Me imagino también tiene que ver con la productividad de esa persona. Es correcto. Y la experiencia, bueno, lo que puede decir a nivel internacional un estándar. Mira, una persona no debería realizar 30, 40 tareas al mes, ¿no? Porque se satura, empieza a fallar, se sobrecarga, bueno, también un tema emocional. Me imagino que la pregunta también está orientada a eso. Sí, bueno, en nuestra área nosotros tenemos una estadística y es que una persona puede tener entre 6 y 8 horas productivas al día, más de eso no. ¿Qué quiere decir eso? Que si son productivas, él puede hacer 3 tareas de 2 horas y por ahí se va sacando la cuenta. Muy bien. Nos siguen llegando preguntas y dice por acá también, ¿qué tan costoso es tener todo este ecosistema para gestionar el equipo? No es más costoso que mantener una oficina, digamos, en donde la gente tiene que ir de manera presencial. O sea, se puede optimizar hasta los recursos. Sí, señor. Correcto. Nos preguntan también, ¿cómo hacer si el colaborador no quiere cumplir con la metodología de trabajo? Volvemos a la primera pregunta, ¿no? Es decir, es un tema de capacitación de personal y es un tema de coaching para el personal, ¿no? Y también son las reglas de la empresa. Obviamente, cuando una persona no puede entrar dentro del ecosistema de una empresa, dentro del sistema organizacional, no puede continuar. Pero la empresa tiene que hacer el esfuerzo de capacitar a ese personal, de prestarle las herramientas, el coaching que necesita para poder adaptarse. Muy bien, Miguel, aquí tenemos, o Miguel y Lisbelia, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido con el equipo de trabajo que está en Venezuela de manera remota? Eso sí se lo va a dejar a Lisbelia. Sí, me toca tratar con eso diariamente, ¿no? Y a propósito de la pregunta que hacía la persona que se levantó, ahorita no, me disculpa, no recuerdo el nombre, pero hay varios elementos allí involucrados, ¿no? Y entre esos están los recursos que la persona, por ejemplo, en Venezuela pueda tener, del acceso al internet, del acceso a la electricidad, que muchas personas sufren todavía lo que es el llamado la programación de los cortes. De los cortes, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde tienen un horario que si de 4 a 6 o de 4 a 9 o al mediodía, independientemente de eso, esas son herramientas que necesita la persona para poder laborar remotamente, además de tener un internet, ¿no? Pero suponiendo que tenga esas herramientas y las tiene, entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar en equipo y de hacer que esa persona que está trabajando de manera remota pueda ser productiva. ¿Y cómo es productiva? Pues porque nosotros lo sabemos por los resultados de las tareas que está siendo completadas y el producto. Para nosotros el producto se ve diariamente, es tangible, pues, es tangible, porque lo podemos obtener, como dice Miguel, son tareas que duran 2, 3, 5 horas, cuando mucho, y cada una de esas subtareas va a completar una tarea que cada tarea tiene un resultado y así se mide. Tiene un resultado. Y por eso lo importante de dividir y vencerás, de dividir lo más que se pueda el resultado en una subtarea para poder tener productos que sumen en la tarea completa. Muchas gracias, Lisbelia. Bueno, tenemos otra pregunta aquí del público. Alberto. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por compartir esa información. Oye, cuando uno sale del lado de ingeniería y le toca el lado comercial, empieza a hacer los golpes de humanidad, ¿no? Sí. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo habían resuelto, usando la metodología y las herramientas,
el tema de camaradería, del lado humano del equipo, y después el otro lado del tema de innovar, porque eso no es que tú le pones ahí una tarea al bot y le dices, dile a Joco que se ponga en modo innovador. O sea, no se va a poner en modo innovador así tan fácil, ¿no? O sea, Ok. ¿cómo ha sido llevar ese barco? Porque sé que no es fácil, ¿no? Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, ¿ustedes han visto cómo se desinhibe la gente en un chat? Sí, totalmente. Bueno, entonces, Claro. cuando la gente agarra confianza en el chat, pero así, la camaradería existe. Nosotros mañana vamos a hacer un almuerzo en donde nos vamos a reunir presencial, ¿verdad? Y la gente se va a ver, y cuando se ve en la cara, de pronto están más tímidos que cuando están metidos en el chat, ¿no? Pero todo esa barrera se va rompiendo porque entendemos que estamos trabajando de forma remota, pero a veces hay que hacer un compartir, a veces hay que acercarse, poner un día de oficina. Cada empresa tendrá la manera de hacerlo, ¿no? Y en segunda instancia, la innovación también sucede de la siguiente forma. O sea, la tarea está puesta allí, pero el creador, el creativo, tiene su espacio para crear. Y eso se ve mucho cuando una persona está sola y cuando decide conectarse porque necesita compañía, ese proceso creativo no se interrumpe. Bueno, ya sabemos que mañana tenemos un almuerzo cortesía de Simón. Mira, aquí hay una pregunta que creo que Ay, tiene Luis, que... yo quería agregar algo y aquí tengo que mencionar a, Claro. a Daniel. A Daniel sí me está escuchando, ¿no? Él es, hablando un poco de eso de la camaradería, él ya empezó a introducir los memes. Los memes, y cuando le pido algo, entonces me responde con un meme. Eso hace que sea jocoso un poco. Y dice cuál es el espacio de meme trabajo. favorito de la semana y ya él empieza a catalogar. La gente suelta su personalidad. Y él fue quien rompió ese hielo y empezó con los memes, ¿no? Bueno, Entonces, casualmente yo utilizo Discord, pero más que todo por un tema de cripto, de NFT y esas cuestiones, y hay los servidores donde hay un servidor que es puro para memes. O sea, ya se da la oportunidad de que las personas puedan compartir simplemente un contenido, divertido, gracioso, e inclusive hasta burlándose de las mismas cuestiones del día a día de las mismas organizaciones. Miren, Sí. aquí hay otra pregunta que creo que es de un programador nato 100% que dice: el equipo de trabajo debe cumplir un horario rígido para poder ser supervisado. ¿Cómo se hace con los que les gusta trabajar de madrugada? Sí, viable también. sí, no hay que tener un horario rígido, hay que tener unas horas rígidas, citas. El programador sabe que a una hora él tiene que poner su Scrum, pero a nosotros hay personas que no han puesto un Scrum el domingo porque piden el lunes libre. Y entonces el domingo ponen el Scrum y ya cuando lo vamos a ver está puesto allí. con los Entonces, resultados y todo en la cuando tarea. el desarrollador tiene un impedimento y necesita que el equipo lo ayude, no tiene otro remedio que hacer una cita con el equipo y a esa hora tiene que estar presente, ¿no? Y eso sucede en todas partes, o sea, es una cuestión de tener una agenda, no un horario 100% rígido de una hora hasta una hora. Ojo, y también tenemos compromisos con clientes y allí sí nosotros tenemos que estar, si necesitamos estar el equipo conectados a esa hora, tenemos Sí, que estar son todos citas. conectados. En realidad es una oficina virtual y si el equipo está trabajando en las tareas que han sido asignadas, el equipo está en línea todo el tiempo en nuestra oficina que es el Slack y en cualquier momento puede atender una solicitud, un cambio de prioridad, una atención para el cliente, etcétera. Pero si hay momentos donde planificamos, ojo, necesitamos encontrarnos mañana a tal hora o yo necesito que iniciemos más temprano porque nos falta resolver esto para entregar a las 10, por ejemplo. Y allí sí, esos espacios se piden, pues, puntualmente. Sí.